todos, no sé si me ven ahí. Bienvenidos al módulo 3 del taller de nutrición, de perros de deporte, de Canicross. En esta oportunidad vamos a hablar, o vamos a tener la disertación de la doctora Berenice Monti, que es la directora técnica de Royal Canin. Ahora vamos a hacer una presentación de ella. Vamos a hablar un poco sobre lo que es nutrir y alimentar a un perro deportista, en la medida que se van sumando gente. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ir pasando unas diapositivas que son importantes para poder entender la dinámica del taller. Próxima. Bueno, un poco de la información técnica, de cómo tenemos que ir llevando el taller. La duración del taller es aproximadamente 45 o 50 minutos, con unos 10 y 15 minutos de preguntas y respuestas, en las cuales les pedimos que hagan las preguntas y respuestas en una pestañita que tienen arriba, que se llama Q y A. Ahí pueden hacer las preguntas, y si no, en el chat directo, y nosotros las redirigimos. Tratemos de que las preguntas estén relacionadas con lo que es la disertación, el tema de la charla. Así podemos poder responder a casi todas. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, próxima. Bueno, un poco del aviso legal, de todo lo que es el contenido de la disertación y de la charla. Un poquito para que podamos entender cómo hay que llevar el tema de las diapositivas. Próxima. Bueno, y acá la presentación de Berenice Monti, veterinaria, recibida en la Universidad de Salvador, con orientación en medicina de pequeños animales, experiencia en clínica médica de internación, veterinaria, disertante en congresos nacionales sobre temas relacionados con el manejo nutricional de perros y gatos. Y se desempeña actualmente como asesora técnica en Eukanuba, y es una de las personas que para nosotros es muy importante para el club. Este taller está organizado por el Club Canicross Buenos Aires, porque bueno, recibimos todo el apoyo científico tanto de ella como de Estefanía, en todo lo que es el aspecto nutricional de nuestros perros de deporte. Así que bueno, bienvenida Berenice, te dejo con toda la audiencia. Es un placer tenerte. Gracias por el lugar, Balta. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, como bien dijo, yo soy Berenice Monti, veterinaria y asesora técnica de Eukanuba, bueno, y de Royal, como también dijo Balta, pero bueno, hoy vamos a estar hablando, si mi computadora nos deja, sobre todo, de, como bien estuvo diciendo Balta, nutrir y alimentar al perro deportista. ¿Sí? Como bien venía anunciando, era el tercer tema a tratar. Pero para empezar, vamos a hablar un poquito, repasar en verdad un poquito de lo que es los beneficios de la actividad física. Sí, eso ya lo estuvieron hablando los chicos en los módulos previos, pero para recordarlo un poquito y entender por qué es tan importante. ¿Sí? Por ahí lo más fácil de ver y de entender es el mantenimiento del peso corporal, y no haciendo mucho hincapié en el peso, en la medición del peso, sí haciendo mucho hincapié en lo que es la composición corporal, o sea, haciendo referencia a lo que es la masa muscular relacionada al tejido adiposo, ¿sí? Ni hablar de esto, Balta ya habló un montón, no voy a hacer mucho hincapié en lo que significa la actividad física para lo que es el beneficio mental, y sobre todo la parte vincular con lo que es su parte humana, ¿sí? Ya sea su tutor, o en el caso del Canicross, obviamente, con la parte humana del binomio, ¿sí? Sabemos los beneficios que traen, no solamente para el perro, sino Balta ya lo dejó clarísimo, los beneficios que nos trae a nosotros también. Y ni hablar de los beneficios sistémicos, ¿sí? Esto por ahí es más desde el lado fisiológico, todo lo que es las articulaciones, ¿sí? Todo el sistema cardiorrespiratorio, el sistema inmunológico, ni hablar que la actividad física los beneficia, ¿sí? Ahora sí, seguimos repasando un poquito qué es lo que necesitamos para este perro extraordinario, ¿sí? Todo lo que es, nos basamos en estos 4 pilares, ¿sí? Que casualmente tienen que ver con los módulos que está teniendo este taller, ¿sí? Selección genética, lo dejo, es lo que va a hablar Balta el jueves, ¿sí?
Lo que es entrenamiento es lo que estuvo hablando Diego el jueves pasado, y esta parte vincular de binomio perro-humano también lo trató Alta en el primer módulo, ¿sí? Hoy nos toca el tema de la nutrición, ¿sí? Y cuando hablamos de nutrición, tenemos que hacer referencia a que es un componente fundamental para garantizar la salud y la calidad de vida de nuestro perro. Y si nosotros sobre todo hacemos referencia a un perro deportista, también va a garantizar el máximo rendimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de nutrición, también hacemos referencia a lo que es el nutriente. Al fin y al cabo, necesitamos un aporte correcto de nutrientes, pero que estos nutrientes sean de alta calidad, en una cantidad adecuada, ¿sí? Sobre todo, no solamente para garantizar esto que estuvimos diciendo recién, sino es igual de importante también el cómo lo nutrimos, el dónde lo nutrimos, ¿sí? Esas características también son importantes. Todo eso es lo que termina englobando el concepto de nutrición, ¿sí? Ahora, ya que hablamos la palabra nutrientes, empecemos por lo básico, ¿sí? Sabemos que un nutriente es un componente químico, en general que viene en los tejidos tanto animales como vegetales, que al incorporarlos a través de la dieta, el organismo los utiliza para cumplir distintas funciones fisiológicas, ya sea como fuente de energía, ya sea como parte fundamental para la síntesis de tejidos, ¿sí? Y un montón de funciones biológicas más, ¿sí? Tenemos que entender que los nutrientes, hay nutrientes que son esenciales. Esto significa que sí o sí los tenemos que incorporar a través de la dieta, ¿sí? Eso lo vuelve importantísimo. No solamente eso, sino acá vemos que tenemos estos 4 tipos de nutrientes más importantes, ¿sí? Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, si vemos esta pirámide, si vamos a ver que tiene distintos escalones, por decirlo de alguna manera. Cada escalón ven que tienen distintos tipos de alimentos, ¿sí? Estos alimentos son los ingredientes que contienen estos nutrientes, ¿sí? Quiero hacer esta diferenciación, porque estos ingredientes son el camino, la vía por la cual el perro después va a incorporar esos nutrientes. Por ejemplo, el perro come pollo, entonces no es que está comiendo el pollo, lo que está comiendo son distintos nutrientes, pero el nutriente principal que va a necesitar para cubrir con sus requerimientos es la proteína de calidad que tiene ese pollo. Eso es lo que realmente nos importa, ¿sí? La calidad de esa proteína, que ya vamos a hablar el tema de la proteína, ¿sí? Y como vemos, esta pirámide también tiene un significado, ¿sí? Lo que está en la base es lo que tiene que consumir en mayor proporción. Tengamos en cuenta que los perros son carnívoros no estrictos, entonces su dieta es fundamental, una gran cantidad de aporte de proteínas, ¿sí? Y ahí vamos para arriba, y obviamente la proporción cada vez es menor, hasta llegar a vitaminas y minerales, que obviamente es la menor proporción. Es fundamental un aporte correcto de nutrientes, que estén bien balanceados, ¿sí? Por suerte hay muchos estudios y muchas investigaciones que se fueron haciendo con el tiempo, para poder entender y saber cuál es el balance de nutrientes específico para cada perro, según su raza, su peso, ¿sí? Según distintos factores, que ya vamos a aclararlo más mientras sigamos avanzando en la presentación, ¿sí? Vamos a hablar de las proteínas, la base de la pirámide, ¿sí? A mí me gusta decir, para entender un poquito qué es una proteína, que es como un tren, y que cada vagón es un aminoácido, ¿sí? Ahora, hablando de aminoácidos, de todos los que hay, no vamos a hablar de números, vamos a hacerlo sencillo, podemos decir que prácticamente la mitad son esenciales y la otra mitad no lo son. Volvemos al mismo criterio del tema de esenciales, ¿sí? Una proteína se dice que es de altísima calidad cuando muchos de esos vagones, ¿sí? Son aminoácidos esenciales. Esto de que hablamos de alta calidad, nosotros lo traducimos con otro término, que es el valor biológico. Entonces, cuando decimos que una proteína tiene un alto valor biológico, ¿sí?
estamos diciendo que esa proteína tiene una gran proporción de estos aminoácidos esenciales, ¿sí? Pero hay otro concepto importante que hay que tener, que es el tema de la digestibilidad, ¿sí? ¿Qué es la digestibilidad? Va a ser la capacidad de ese organismo de incorporar, de absorber esa proteína. Pensemos, la proteína en verdad son moléculas muy grandes, así enteras es imposible que el cuerpo las pueda incorporar, las pueda asimilar, ¿sí? Necesitan un tipo de digestión a nivel intestinal, que es romper esa proteína, que es la hidrólisis, ¿sí? Para poder esos pedacitos de proteína poder incorporarlos, ¿sí? Ahí es donde entra este término que les dije antes, el tema de la digestibilidad. Va a ser esa capacidad de poder absorberlo, ¿sí? Entonces, necesitamos para una correcta nutrición en los perros que la proteína sea de altísimo valor biológico, o sea, con muchos aminoácidos esenciales, pero también con una altísima digestibilidad, ¿sí? Pensemos que la proteína es un elemento fundamental en lo que es el perro. Como bien dijimos, son carnívoros estrictos. No solamente lo usan como parte estructural, pensemos, y esto lo vamos a repetir, que el músculo no es otra cosa que proteína, y de hecho las encargadas de la contracción muscular también son proteínas, ¿sí? No solamente eso, tienen un montón de funciones fisiológicas también. Por ejemplo, otra recontra importante que repercute directamente en este perro deportista, ya lo vamos a ver también, estoy haciendo una especie de spoiler, es el tema del transporte de oxígeno, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, sigamos con el próximo nutriente, ¿sí? Que son los carbohidratos. Carbohidratos podemos decir que existen 3, pero el de los azúcares es algo que hoy no nos interesa, no viene a colación. Sí vamos a hablar de lo que son los almidones, ¿sí? Que los almidones lo que nos brindan es una fuente de energía disponible de manera muy rápida, ¿sí? Ya vamos a ver para qué eso nos sirve. Y además tenemos otro tipo de carbohidratos que son las fibras, que ya vamos a ver también un papel importantísimo que tiene sobre todo lo que es nivel digestivo, ¿sí? Pasamos a otro tipo de nutrientes que son los lípidos. Lípidos sabemos que hay varios tipos de lípidos, ¿sí? Que realmente son necesarios. Tenemos los lípidos que se usan también como fuente de energía, ya vamos a hacer hincapié en eso, ¿sí? Y además tenemos otros tipos de lípidos, que son los ácidos grasos, ¿sí? Esenciales. Los famosos, lo habrán escuchado seguro, los famosos omega 3 y 6, ¿sí? Fundamentales, en verdad, para todo el organismo, pero por ahí donde son más fáciles de ver es cómo repercuten la salud de la piel y el pelo, ¿sí? Siempre digo que esa piel sana y ese pelo brillante y con un color hermoso, en verdad no es otra cosa de un reflejo de lo que pasa por dentro, ¿sí? Para eso son muy útiles estos omega 3 y 6. Y por último, pero no menos importante, hablamos de lo que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Que si bien son los de menor concentración, obviamente en proporción, son igual de importantes. Por ahí, la característica principal que tienen estos, sobre todo cuando hablamos de minerales, es que siempre vienen como en conjunto, ¿sí? Siempre vienen en pares, siempre tienen que estar equilibrados con otros. Por ejemplo, por ahí lo más escuchado, por ahí lo que más se conoce es el famoso equilibrio entre calcio y fósforo, ¿sí? Cualquier exceso o cualquier falta de eso es igual de grave. Por eso es importantísimo que esto se aporte de manera precisa, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, saliendo un poquito de la parte de nutrientes, vamos a entrar un poquito a lo que es la actividad en sí, ¿sí? Y cómo impactan en nuestro perro. Primero que hacer una aclaración. Nosotros podemos hablar de una nutrición básica. Cuando hablamos de nutrición básica, en verdad hacemos referencia a la nutrición que estaría destinada a un perro adulto, sano, con un score corporal, una condición corporal ideal, correcta, y con un nivel de actividad básica, pero suficiente para mantener un estilo de vida saludable. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos una dieta de mantenimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pueden existir situaciones donde estos requerimientos son más específicos,
¿sí? Puede ser, por ejemplo, en estadios fisiológicos especiales, como puede ser un cachorro en crecimiento, una hembra en gestación o lactancia, un animal pasando una patología, ¿sí? Obviamente tienen requerimientos específicos y esa dieta tiene que ser acorde para cubrir esas necesidades específicas. Pero en esta clasificación, si se quiere, también entra el perro deportivo, ¿sí? Porque no deja de ser un perro que tiene una actividad específica que tiene una demanda mayor de energía y un montón de nutrientes más, ¿sí? Tengamos en cuenta que el deporte, este tipo de actividad, no deja de ser una actividad fisiológica, totalmente saludable. Pero, según intensidad, tenemos que saber que va a haber ciertos efectos, ¿sí?, que tenemos que considerar. Incluso cuanto más intenso sea esa actividad, más cuidado tenemos que tener con todos estos distintos efectos, ¿sí?, que tenemos que cuidar. Tenemos los efectos sistémicos y específicos que ahora vamos a pasar a chequear, ¿sí? Por ahí el más común, si se quiere, o el más fácil de interpretar es obviamente el aumento de la demanda de energía, ¿sí? Obviamente aumentamos la actividad, aumentamos la demanda de energía. Eso es fácil de entender, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por suerte, hay muchos estudios, como ya dije, muchos estudios, muchas investigaciones, donde se pudo ver y entender y saber cómo le podemos aportar esta energía de forma específica para poder no solamente mantener, como dije en un principio, la salud, la calidad de vida, sino maximizar su rendimiento, favorecer la recuperación y favorecer también esta actividad a lo largo de su vida, sin que repercuta de manera negativa en lo que es la salud, ¿sí? Entonces, ya dijimos que el ejercicio aumenta los requerimientos diarios de energía, ¿sí? Pero hay factores, ¿sí? Hay distintos factores que también pueden impactar directamente en estos requerimientos diarios. Por ejemplo, la edad o la raza del perro, los ambientales, no es lo mismo si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, si hay humedad o si no, y también el tipo de actividad, ¿sí? Entonces, es el momento para empezar a interactuar, ¿sí? Les quiero hacer una encuesta, no se preocupen chicos, es anónimo, así que pueden responder con total tranquilidad. Entonces, de los factores que estuvimos nombrando recién, ¿cuál les parece a ustedes que tienen el mayor impacto? La edad o la raza del perro, no sabemos si es adulto, si es cachorro, si es geronte, factores ambientales, como dije recién, si llueve, si no llueve, si hay humedad, si no, si hace calor o no, ¿sí? O el tipo de actividad. Así que ahora les doy unos minutitos para poder responder. Insisto, no tengan miedo de responder, esto es para aprender nomás. Vamos a esperar un minutito. A ver, ¿quién gana? ¿Quién sale elegido? ¿Qué hay de premio, Berenice? ¿Qué hay de premio? Un beso. ¡Ay, ni siquiera se puede! Estamos en pandemia. Un puñito. Un puñito de lejos. Así que, no sé si ya pasó. A ver, tipo de actividad. Muy bien. Muy bien. Tal cual. Si bien todos estos factores impactan sobre el requerimiento, ¿sí? El tipo de actividad, ahora está vaga, pasaron las 6 de la tarde y está vaga, el tipo de actividad, ni hablar, que es el principal, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de actividad, acá voy a pasar rápido también, porque ya Diego nos estuvo hablando cuando habló de entrenamiento, tenemos los tipos sprint, que son los de corta duración y gran intensidad, los que se llaman también, que yo me voy a quedar con estos nombres, ahora vamos a ver por qué, anaeróbicos, ¿sí? Y los de más larga duración con esfuerzos submáximos, ¿sí? Que son más los de resistencia y los aerobios, ¿sí?
Acá es un ejemplo, ¿sí? Para que veamos un poquito los distintos tipos de actividad y por ahí cómo se clasifican, si son de corta o de larga duración, etc. ¿Sí? Pero lo que me quedo de acá es sobre todo estos nombres raros que hay arriba, ¿sí? De la aerobiosis, anaerobiosis láctica, estas cosas raras que aparecen ahí. ¿Qué significa en verdad esto? Justamente las distintas rutas metabólicas que va a elegir el propio organismo, ¿sí? Para enfrentar esa actividad de la manera más eficiente posible, ¿sí? Eso es lo que se busca. Y para esto tenemos una metáfora hermosa, de esta manera seguro se va a recontraentender, ¿sí? Bueno, como les decía, acá tenemos una fogata, ¿sí? Una fogata, vamos a hacer un paralelismo como si fuera una célula. Pensemos en la célula como la unidad funcional de todo, ¿sí? Vamos a hacer paralelismo, que es esta fogatita que tenemos que prender, ¿sí? Entonces, pensemos. Para prenderla, vamos a tener, para hacer esta fogata, unas maderitas secas, hermosas, unos troncos, también como lo vemos, hermosos, y unos listones, ¿sí? 2 listones de madera. Todo madera. Entonces, para poder prender esta fogata, ¿qué vamos a usar primero? ¿Qué es lo que va a prender más rápido? Claramente las maderitas, ¿sí? Entonces, usamos, en primera medida, las maderitas. ¿Qué pasa? Apenas las prendemos, prenden así, ¿sí? Nos hacen un fueguito hermoso. Pero ¿qué pasa? Así como se prendieron, se consumen muy rápido, ¿sí? Y si dejamos solamente eso, el fuego se va a terminar apagando. Pero no se apaga. ¿Saben por qué? Porque debajo de esas maderitas estaban estos troncos, ¿sí? Estos troncos, lo que hicieron en el durante fue empezar a calentarse y empezar a prender ese fuego. Entonces, para el momento donde ya las maderitas se habían consumido, el fuego lo mantenían estos tronquitos, ¿sí? Después tenemos los listones. A ver, ¿los podemos poner en la fogata para que prenda? Sí, es madera, prende, pero ¿es eficiente? ¿Sumaría mucho a ese fuego? Además, con lo caros que son, para mí lo ideal es usarlo, nos armamos un refugio, hacemos una casita y atrás de los troncos mantenemos el fuego y nosotros nos quedamos descansando ahí abajo, ¿sí? Esta es un poco la metáfora que queremos hacer entender. Los listones no son otra cosa que las proteínas, ¿sí? ¿Son eficientes? ¿Pueden prender el fuego? Sí, pero la verdad que no vale la pena. Las proteínas cumplen un montón de funciones que son mucho más relevantes que ser usadas como fuente de energía, ¿sí? Entonces mejor guardarlas para eso, para la parte estructural o para las otras distintas funciones fisiológicas que sí o sí tienen que ser cumplidas por proteínas, ¿sí? Después sí, así que esta mejor la evitamos en lo posible. Después sí, vamos a tener los lípidos y los carbohidratos como fuentes de energía, de elección para mantener este tipo de actividad. Ahora, ¿cuál usamos? Va a depender del tipo de actividad, ¿sí? Este cuadrito, este gráfico, lo que nos hace entender es eso. Una vez que se inicia la actividad, primero que se gasta son esas reservas celulares. Si seguimos con la metáfora, pongámosles que son los fósforos, ¿sí? Pero se gastan muy rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero, como vemos, que cubre ese requerimiento? Son los carbohidratos, ¿sí? Muy rápido, como dijimos antes, ese almidón muy rápido está disponible para ser usado como fuente de energía, entonces logramos cubrir esa demanda de manera muy eficiente. Pero ¿qué pasa? Así como subió, bajó, ¿sí? Ese contenido de almidón se consume muy rápido. Y para ese entonces, no sé si se ve el cursor, pero para ese entonces la ruta metabólica, ¿sí? Que elige como fuente de energía los lípidos, de a poquito va creciendo y va a ser la ideal y la deseada y la buscada para mantener esos ejercicios, como dijimos, aerobios o de resistencia, ¿sí?
Entonces lo que queremos cubrir es eso. Para los ejercicios cortos, ¿sí?, y de poca intensidad, la ruta metabólica que se elige es la anaerobia, o sea, sin necesidad del oxígeno, ¿sí? Para intensidades cortas, intensidades altas con periodos cortos. La elección son los carbohidratos. Y la otra ruta metabólica que se elige para ejercicios prolongados y con intensidades submáximas va a ser la ruta metabólica, donde la fuente de energía de elección son los lípidos. Y esto sí es con consumo de oxígeno, ¿sí? Por eso hablamos de aerobio y anaerobio. Por lo tanto, podemos tener como conclusión que los carbohidratos proveen energía para el ejercicio intenso y las grasas una fuente de energía para el ejercicio prolongado. ¿Por qué está bueno esto y por qué es necesario y por qué incluso es la elección del mismo organismo? Porque el rendimiento termina siendo mucho mejor, termina siendo máximo. ¿Por qué? Porque este uso de oxígeno para este metabolismo también hace que se retrase muchísimo lo que es la fatiga muscular, ¿sí? Y esto a la larga no solamente mejora el rendimiento, sino que baja muchísimo las probabilidades de que aparezcan lesiones. Al fin y al cabo, lo dijimos desde el principio de la presentación, el objetivo de esto es cuidar la salud y la calidad de vida de nuestro perro. Obviamente también mejorar el rendimiento, pero cuidar sobre todo lo que es la salud, ¿sí? Entonces, como para sumar más información a hacer una diferenciación con el humano, muy rápido, no soy médica, soy veterinaria, pero sí podemos decir que para estos ejercicios aerobios, ¿sí?, del 70 al 90% de la fuente de energía elegida son las grasas, ¿sí? Acá se entiende la importancia del aporte de una gran cantidad de grasa en la dieta de un perro deportista, ¿sí? Y fíjense lo poco que se usa de lo que es carbohidratos, y ni hablar de las proteínas, ¿sí? Es muy poquito. Por ahí distinto es a lo que las rutas metabólicas del metabolismo del humano. Pero eso se lo dejo a un médico, deportólogo, que haga más hincapié, ¿sí? L-carnitina, esto es simplemente para que lo tengan dando vueltas, saber que es un suplemento que se suele usar para mejorar también el rendimiento de los perros de deporte, que no deja de ser un aminoácido que lo que hace es que sea más eficiente el transporte de estos lípidos, de estas grasas, dentro de la célula, para que lo pueda usar como fuente de energía, ¿sí? Simplemente hace más rápido, hace más efectiva esa disponibilidad, ¿sí? Está comprobado que suplementar con la L-carnitina también baja muchísimo las probabilidades de que parezcan lesiones, ¿sí?, sobre todo musculares. Y también de todo lo que es el sistema osteoarticular, que siempre son, obviamente, los más afectados por un mal cuidado de la parte nutricional, ¿sí? Bueno, seguimos hablando de los distintos factores. Hablamos de la función muscular, como ya estuvimos anticipándonos, todo el tema de la demanda de oxígeno, ¿sí? Ya dije, ya me anticipé a la importancia del tema de las proteínas en la dieta, ¿sí? Ya dije que recordemos que el músculo no es otra cosa que proteína, e incluso las encargadas de generar esa contracción muscular también son proteínas. Así que es fundamental un aporte correcto de proteínas para no solamente favorecer la parte estructural, o sea, la parte muscular, sino para también tener suficientemente cantidad de proteínas para la regeneración muscular, ¿sí?, que sabemos que el desgaste que tienen es altísimo. No solamente para esta función, sino también para el transporte de oxígeno. Por eso hago tanto hincapié que esta ruta metabólica de elección necesita el oxígeno para ser eficiente, ¿sí? Entonces, o casualidad, el transporte de oxígeno también depende de otra proteína, que es la hemoglobina, ¿sí? Una correcta concentración de hemoglobina asegura una correcta circulación de oxígeno en momentos de actividad. ¿Para qué? Para que esos músculos con una actividad intensa puedan acceder a la cantidad de oxígeno necesaria para ser eficientes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a beneficiar? Va a mejorar muchísimo lo que es la recuperación, ¿sí?
Y obviamente, siempre terminamos en lo mismo, previene las lesiones, ¿sí? Por eso es que es tan importante el tema de la proteína, y por eso hice tanto hincapié en que si no la usamos como fuente de energía, está bien. La proteína tiene otras tareas importantísimas también para llevar a cabo, ¿sí? Dejémosle la tarea de fuente de energía a los carbohidratos y a las grasas, ¿sí? Según tipo de actividad. Algo que por ahí no nombramos tanto nos estamos enfocando en la parte más física o fisiológica, que por ahí hoy yo no estaba haciendo tanto hincapié acá, sí lo hicieron los chicos previamente, ¿sí? La demanda cognitiva. No nos enfoquemos tanto en la parte, sí nos vamos a enfocar mucho en la parte física, obviamente, pero no dejemos de lado nunca la parte mental, el desgaste mental que tienen, esa demanda cognitiva que tienen. Balta ya habló muchísimo del tema de los estímulos, ¿sí? Los estímulos que tiene tanto del ambiente como del tutor, entrenamiento, o en el caso de ustedes, obviamente, la parte humana de ese binomio, que están constantemente recibiendo indicaciones, recibiendo estímulos de compañeros, de los perros de al lado, ruidos ambientales, lo que sea que tengan alrededor, ¿sí? Entonces necesitamos que estos perros estén 100% alerta, ¿sí? Acá vamos a hacer un repasito de lo que estuvo hablando Balta en el primer módulo, ¿sí? Pero para recordar un poquito y entender cómo el soporte nutricional que le vamos a dar, ¿sí? Bien nos estuvo contando también la importancia de lo que son las señales visuales, auditivas, olfatorias, la parte de vibración, ¿sí? Hacemos hincapié en lo que es el sentido del tacto, ¿sí? Y es importante que este sistema nervioso central, esta parte cognitiva, tenga ayuda, tenga un soporte nutricional. ¿Para qué? Porque todo esto que está recibiendo lo tiene que procesar de una manera muy rápida para poder generar respuesta, ¿sí? La atención, la concentración, la motivación, las decisiones, ¿sí? Y para esto también hace falta un soporte nutricional, ¿sí? Entonces, les voy a preguntar con otra encuesta. ¿Cuál para ustedes es el sentido más desarrollado de los perros? ¿Sí? Yo creo que módulos anteriores, si estuvieron atentos, lo estuvieron escuchando. Así que, acá como siempre, les iba a decir que no hay respuesta incorrecta, pero sí hay incorrectas, hay solo una correcta, pero es anónimo, así que no se preocupen. Vamos a dar un minutito para darles tiempo a responder. En cuanto esté el resultado, vemos. Por mi vemos, no se confundan, no les estoy tirando una pista, no les estoy tirando pista. Así que no sé si ya pasó el minuto o es mi ansiedad. Olfato. Pero, ¿qué les puedo enseñar si están sabiendo todo? Muy bien, tal cual. Es el olfato, ¿sí? Y si mi computadora nos deja, pasamos. Muy bien. El olfato, como para recordar, insisto, ya lo hablaron, así que no voy a hacer tanto hincapié en esto, es de 10.000 a 100.000 veces más sensible que el de los humanos, ¿sí? Es muy agudo, ¿sí? De hecho, esta imagen no es para que aprendan a leer resonancias magnéticas, ni mucho menos, pero sí para entender que la parte del sistema nervioso central que está encargada, digamos, por decirlo de una manera, de la parte del olfato, es 1/3 del cerebro. Es un montón, ¿sí? Es una de las entradas más potentes que tiene el perro en cuanto a estímulos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista nutricional? Darle un soporte. ¿Y con qué? Con el DHA. ¿Se acuerdan que les dije cuando hablamos de lípidos que había uno en especial que íbamos a hablar después? Bueno, hemos llegado a ese punto, ¿sí? Este DHA no es otra cosa que un tipo de omega 3, pero que tiene una acción específica en lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? No solamente funciona como neuroprotector, ¿sí? Sino que también lo que hace, a ver, sin ser muy técnica, aumenta la conexión entre neuronas, las conexiones interneuronales, ¿sí? No solamente eso, sino que estoy gesticulando y me acabo de dar cuenta que mis manos no se ven, así que me doy cuenta de todo lo que estoy haciendo. Así se ve. Lo que hacen
es aumentar la conexión interneuronal. Y no solamente eso, sino aumenta también la velocidad de transducción de señales entre ellas. Entonces esto hace que sea mucho más efectivo todos esos sentidos que estamos dando soporte. Sobre todo lo vemos en lo que es el sentido del olfato, ¿sí? Y también de la visión. Así que por eso es tan importante. Sigamos hablando de otros de los efectos, ¿sí? El famoso, lo habrán escuchado seguramente, el famoso estrés oxidativo, ¿sí? ¿Qué es el estrés oxidativo? ¿Qué es el estrés oxidativo? Nosotros estamos partiendo de un metabolismo donde interviene el oxígeno, ¿sí? Volvamos a la célula. La célula, esa fogatita, esa unidad funcional que sirve para todo, es la parte fundamental de cualquier organismo, ¿sí? Hace una combustión, tiene su metabolismo. En ese metabolismo, en general lo que tiene también es un residuo, si se quiere, un residuo de ese metabolismo, a lo que llamamos radicales libres. Ahora estamos haciendo hincapié o referencia a un perro, como dijimos antes, que tiene una nutrición básica, que es de mantenimiento, ¿sí? Esos perros sanos, adultos, con un score corporal correcto, con un nivel de actividad suficiente para mantenerlo saludable, pero no más, ¿sí? Entonces, si hablamos de ese perro, genera estos radicales libres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De manera interna, de manera endógena, también se sintetizan lo que llamamos antioxidantes, ¿sí? Que estos se unen a estos radicales libres y se eliminan. Cuando logramos esto, es lo que llamamos que llegamos a un balance oxidativo. Si este estrés oxidativo, dijimos, es aumento en la concentración de esos radicales libres alrededor de esa célula, perdón, tengo una mosquita, que si no lo cuidamos, estos radicales libres pueden dañar irreversiblemente a esa célula, afectando las membranas, afectan las proteínas, todos los distintos radicales libres actúan en distintos puntos neurálgicos de la función celular, terminando dañándola. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que buscar es evitar eso a través de estos antioxidantes, que los neutralizan, se eliminan y generamos ese balance oxidativo, cuidando el daño celular. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos esos perros. Bueno, yo sí, ustedes no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la intensidad, ¿sí? De ese metabolismo celular, estar muy activo, obviamente va a haber mucha más cantidad de estos radicales libres. Pero el propio organismo no sintetiza más antioxidantes, ¿sí? Entonces, si no hacemos algo a través de la nutrición, vamos a generar un desbalance oxidativo, vamos a dejar que perpetúe ese estrés oxidativo, generando que, obviamente, este daño irreversible que antes les hablé, este daño celular. ¿Cómo se manifiesta? Obviamente, con la aparición de lesiones, ¿sí? Con baja del rendimiento, ¿sí? Pero lo más importante, y por eso que hay que tenerlo tan en cuenta, es que esto que estamos viendo ahora no se ve en el momento, se ve a largo plazo. Por eso hacemos tanto hincapié también en el cuidado hoy de estos perros, para que puedan mantener la actividad a largo plazo, ¿sí? Porque todo esto es acumulativo. Por eso es importante, desde el momento cero, tener en cuenta estos distintos efectos que suceden con la actividad, ¿sí? Entonces, aportándole a través de la dieta antioxidantes, lo que logramos es generar nuevamente ese balance. ¿Cómo? Estos son los antioxidantes más comunes. De hecho, bueno, nosotros en particular nos gusta usarlo tipo complejo de antioxidantes. ¿Por qué hablamos así? ¿Sí? Porque si se fijan, esto lo que significa, y quiero que se queden con esta idea, que todos actúan en distintos puntos, como dije antes, neurálgicos del metabolismo celular, ¿sí? Entonces, en conjunto, funcionan de manera sinérgica, se potencian, porque todos atacan estos radicales libres en distintos puntos de la célula. Por eso termina siendo tan efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con esta suplementación de antioxidantes? Bajar el daño oxidativo, obviamente la inflamación también, generar este balance oxidativo para mejorar el rendimiento y mantener esa salud a largo plazo, que es lo que queremos buscar
con estos cuidados desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Hablemos de otro. Este me encanta, el sistema digestivo, ¿sí? ¿Cómo lo desafía? El sistema digestivo, como bien dije recién, cuando un animal está en plena actividad, se tiene que enfrentar a un montón de desafíos, ¿sí? Primero es el encargado de tener que absorber e incorporar toda esa alta demanda de energía que venimos hablando desde un principio, ¿sí? La asimilación de nutrientes correcta, obviamente, para hacer todas las cosas que estamos diciendo que necesitan con la incorporación de estos nutrientes. El encargado, el punto de inflexión, es el sistema digestivo. Por eso además es tan importante, ¿sí? No solamente eso, sino que naturalmente tiene un estrés mecánico. ¿A qué llamo estrés mecánico? Es sencillo. Cuando el perro corre, no deja de estar golpeando constantemente contra el piso. Y eso repercute directamente en el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo también se va moviendo, ¿sí? No solamente eso, sino que aumenta también lo que es la presión intraabdominal. Que todo esto también afecta a todo lo que es el sistema digestivo, ¿sí? No está fuera del organismo, ¿sí? También tiene lo que es el estrés oxidativo, inflamación, que también tenemos que cuidar, igual a lo que acabamos de repasar, ¿sí? Y cuando hablamos de cambios en la motilidad, en la permeabilidad, tiene que ver también, sin querer meterme en la parte más técnica, obviamente, en que de alguna manera estimula la motilidad intestinal, estos ejercicios intensos. Tiene que ver esto con, al aumentar la actividad física, se estimula el sistema simpático, entonces se apaga de alguna manera el parasimpático, que es el regulador del sistema digestivo. Tiene que ver con un tema más complejo que no viene al caso, ustedes créanme, ¿sí? Y además aumenta esa permeabilidad, en verdad, por algo más sencillo de entender. Al perro estar en una actividad intensa, las altas concentraciones de sangre, toda la parte de circulatoria se va a enfocar en la parte muscular, en la parte cardíaca, en la parte respiratoria, ¿sí? Que es donde más demanda está teniendo en ese momento, ¿sí? Entonces, obviamente, el sistema digestivo, que naturalmente tiene una gran cantidad de irrigación, ¿sí? Una gran cantidad de sangre dando vueltas, ¿sí? va a tener en mucha menor medida. Y esto a veces aumenta lo que es la permeabilidad, ¿sí? Esto es lo que a veces, pasándolo a criollo, a veces es lo que facilita por ahí, cuando hay ejercicios muy extremos, facilita las diarreas, por ejemplo. Si esa permeabilidad hace que se acumule más agua, bueno, sin querer meterme en más detalles. Por eso es importantísimo, también desde el punto de vista nutricional, darle soporte al sistema digestivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya estuvimos hablando del tema de la digestibilidad, ¿sí? Ya dijimos la importancia de incorporar los nutrientes, ya que estamos con esa alta demanda, ¿sí? Pero lo queremos hacer manteniendo lo que nosotros llamamos el vaciado gástrico, poco contenido en todo el sistema digestivo, para que cuando entre en actividad no sea sensibilizado por esto. Entonces, lo ideal es aportarle un alimento que esté bien concentrado, que contenga todos los requerimientos que necesita ese perro y que acompañe la actividad que va a realizar, pero en el menor volumen posible, ¿sí? Para evitar esta sobrecarga. Por eso es tan importante entender que cuando pasamos un perro de mantenimiento a una actividad, no es simplemente aumentar la ración del alimento de mantenimiento. No, son formulaciones distintas, porque los requerimientos son distintos y las necesidades son distintas, ¿sí? Por eso es importante entender todos estos puntos que estamos tocando. Obviamente antioxidantes, porque ya hablamos, sufren también de este estrés oxidativo, ¿sí? Lo acabamos de ver, así que no lo voy a repetir. Ácidos grasos esenciales, para evitar estas inflamaciones, que vienen también asociadas al aumento de ese metabolismo que tienen estas células, ¿sí? Sobre todo lo que es omega 3, que tienen esos efectos antiinflamatorios, ¿sí? Y después acá vamos a hablar de la fibra.
ese hidrato de carbono que hablamos en un principio, que después les dije, vamos a ver que es muy importante para el sistema digestivo. Bueno, llegó el momento de hablar de ellos también, ¿sí? Cumple dos funciones que son muy importantes. Una es que va a ser los encargados de, no directamente, pero de nutrir los enterocitos. Los enterocitos son las células que recubren toda la mucosa intestinal, ¿sí? Generan una fermentación moderada, que generan ácidos grasos volátiles, que estos son los que terminan nutriendo. No importa la parte técnica, sí saber que ayudan muchísimo a la salud de esa pared intestinal. Pero no solamente eso, sino que también son sustrato, o sea, el alimento de esas bacterias benéficas que contiene la microbiota de ese perro para favorecer su proliferación. Y de esa manera también lo que hace es evitar la proliferación de las bacterias que pueden llegar a ser nocivas en el caso de que logren proliferar, ¿sí? Así que mantiene la salud de la microbiota también. Y la pulpa de remolacha azucarera es una de las fibras ejemplo que cumplen todas estas funciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estuvimos repasando un poquito todos los efectos, tanto los sistémicos como los efectos específicos. ¿Sí? Entonces, para recapitular un poquito o hacer un resumen, ¿sí? De lo que estuvimos viendo hasta ahora, recordar, hacer un post-it así como están acá, que se necesita un equilibrio adaptado de macronutrientes y fuentes de energía para apoyar ese rendimiento y la función muscular en un perro atleta. Otro de los puntos a resaltar, que se necesitan nutrientes específicos para mantener la salud de las articulaciones, de la digestión y de la mente, ¿sí? Y, no menos importante, que hicimos mucho hincapié en esto, el cóctel de antioxidantes, ¿sí? Adaptado para combatir este estrés oxidativo. Y, obviamente, el desarrollo de lesiones, ¿sí? Vamos con otra encuesta, entonces. Esto es simplemente para que escriban en el chat. Hay algo que no estuvimos nombrando mucho. No lo estuvimos nombrando, pero debo decirles que es el nutriente esencial por excelencia para la vida de un perro. Así que si se animan y me lo escriben en el chat, a ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? De paso me voy a tomar un sorbito. Yo lo sé, Bere, ¿lo puedo decir yo o no? ¿Puedo responder? No. No, no se hace spoiler, no se hace spoiler. A ver. A ver. Bueno. Seguramente alguien lo escribió por ahí lo estoy viendo. ¿Sí? Yo hice un spoiler alert, porque estuve tomando. Y no fue casual, no me había atragantado, chicos. Ahora sí, porque sí tenía sed. ¿Sí? Es el agua. ¿Sí? El agua es el nutriente esencial, pero por excelencia y por lejos. ¿Sí? Ahora me quedé llena de agua yo. Tenemos que entender que el 60% del peso corporal del perro es agua, ¿sí? El 80% del músculo también lo es. Ahí nos damos una idea de lo esencial que es, ¿sí? Y así como hablamos de lo que es el generar un balance oxidativo, acá también tenemos que hablar de un balance, ¿sí? Pero más que un balance, un equilibrio, y un equilibrio hídrico. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra, con lo que sale del agua, ¿sí? La forma de entrada, obviamente, es la ingesta de agua, beber agua, ¿sí? Las formas de salida que tiene es a través del jadeo, a través de la sudoración de las almohadillas plantares, a través de las heces y a través de la orina, ¿sí? Hay unas pérdidas normales, se puede calcular en un perro con una dieta de mantenimiento, ¿sí? Que bastante equilibrado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos hablando de perros con dietas de mantenimiento. Estamos hablando de perros con requerimientos específicos. Y también lo va a hacer del agua. Porque obviamente la salida que tienen de ese componente hídrico va a ser mucho mayor cuanto mayor sea la intensidad. Ni hablar si influyen los distintos factores que ya estuvimos que influyen
en los requerimientos energéticos, también lo van a hacer de agua, ¿sí? Por eso es fundamental estar atentos con lo que es este equilibrio hídrico, ¿sí? Siempre tenemos que asegurarnos de que estén bien hidratados para compensar toda esa pérdida hídrica que están teniendo con el aumento de actividad, ¿sí? Bueno, mucha parte teórica, ahora vamos a empezar a hablar de la parte práctica de la alimentación, ¿sí? Que es lo que tenemos que hacer en el día a día, ¿sí? Y vamos con otra encuesta. Esta vez tiene un poquito de trampita, vamos a ver si la descubren. ¿Cuántas comidas diarias se recomiendan para un perro en actividad? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué piensan que suelen hacer? Yo mientras sigo tomando agua, me emocioné con el tema del agua. Aprendí yo también que es un nutriente esencial, así que, ante la duda, seguimos tomando. Veré. ¿Qué? Decime. Mientras responden la encuesta, quería pedirles a los Sí. que tengan preguntas que vayan anotándolas en un papel o vayan anotándolas en el chat. Así al final de la charla no las tienen que pensar, ya las piensan desde ahora. Esto de los antioxidantes, de los nutrientes esenciales, de omega 3, omega 6. Hay muchas preguntas que quizás no se animan. Yo los invito a que se animen porque es el momento ahora, estamos con un especialista y es el momento de evacuar las dudas. Así que adelante. No sean tímidos. No pasa nada. 2. Muy bien, pero yo no tengo que enseñarles nada. Muy bien. 2. Por eso les dije que había trampita. Porque en verdad es 2 o más la respuesta correcta, si se quiere. ¿Sí? Es 2 o más. A ver, tenemos que entender primero y principal que cada perro es distinto, cada rutina de un perro deportivo es distinta, así que en verdad vamos a tener que pensar la rutina de alimentación específica para cada perro. Pero lo que vengo a mostrarles ahora es, obviamente esto es, si se quiere, más de libro, obviamente una situación ideal, pero lo que quiero que se queden con esto es el criterio, ¿sí? Que tiene y los porqués de esta llamada de atención que hacemos y recomendamos a la hora del cómo alimentar, ¿sí? No solamente del qué, el cuánto, sino el cómo, ¿sí? Importantísimo, parte de la nutrición, como dijimos en un principio, ¿sí? Lo más importante es, sobre todo, previo a la actividad, un mínimo de 3 horas antes, hay que darle de comer 1/3 de la ración diaria. ¿Cuál es el porqué de esto? Creo que en otro de los módulos saltó esta pregunta y vos, Val, te dijiste que ahora le íbamos a responder. Bueno, ahora viene la respuesta justamente, ¿sí? Nosotros recién estuvimos hablando un poquito de lo que son las sensibilidades digestivas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Para que un perro entre en actividad, la situación óptima sería que tenga en sangre la cantidad, esa fuente de energía disponible para que pueda llevar a cabo esa actividad sin problema y con su máximo rendimiento, pero tenemos que lograr que llegue a este punto con todo el sistema digestivo lo más vacío posible, para evitar o disminuir la probabilidad de que aparezcan esas sensibilidades digestivas, que aumenten la motilidad, ¿sí? El llenado gástrico. Entonces son puntos claves para atender, para que en el momento de la actividad el perro rinda, sea lo más eficiente posible, ¿sí? Ese es el porqué, ¿sí? Ni hablar, agua disponible siempre. Pero, por el mismo criterio, previo a la actividad, 30, 60 minutos previos a la actividad, también cortar un poquito la ingesta de agua. ¿Para qué? Por el mismo criterio, para que no llegue en plena actividad con el estómago lleno de agua, ¿sí? Una vez que termina con ese momento de actividad intensa, un máximo de 2 horas, para después poder ofrecerle 2/3 de la ración diaria que le quedan, ¿sí? ¿Para qué? Para recuperar todo lo que estuvo gastando en este momento de actividad, ¿sí? Y acá un detalle importante, hay que hidratar
dentro de los 30 minutos posteriores, pero, fundamental, que no se embuche, no dejarle el plato lleno de agua y que él tome y se desasíe en ese momento. Es tratar de hacerlo de a poco, por el mismo tema, para ayudar a esa sensibilidad digestiva, acompañarla y que no tenga problemas desde esa índole, ¿sí? Entonces, con platitos chiquitos, poquito de agua, unos cuantos lengüetazos, dejamos pasar unos minutos, que descanse, que baje el ritmo, ¿sí? Eso es lo ideal. Así que quiero sobre todo que queden con esos criterios. Todo eso no es por capricho mío, ni de los libros que lo sacamos, ¿sí? Es sobre todo para bajar las probabilidades de que aparezcan estas sensibilidades gastrointestinales sobre todo, ¿sí? De esta manera además favorecemos y maximizamos el rendimiento de ese perro en ese momento de actividad. Otro de los puntos a tener en cuenta siempre es la condición corporal, sobre todo, por ejemplo, ahora en canicross que están en temporada alta, que después tienen temporadas bajas. Obviamente, en cada momento del año, el requerimiento energético va a variar, ¿sí? Entonces tenemos que estar concentrados y ser muy observadores de eso. ¿Cómo? Nosotros mismos lo podemos hacer. Ni hablar, obviamente, que el médico de cabecera va a tener el ojo mucho más entrenado, ni hablar alta, lo de tener recontra entrenado, pero esas son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo? A través del tacto y de nuestros propios ojos. La figurita que vemos ahí de color es la forma que tiene que tener el perro con su peso ideal, ¿sí? Y el tacto, con nuestras manos, podemos sentirlo también teniendo en cuenta lo que es, tocando un poquito lo que es la columna y las costillas, ¿sí? Toda la parte costal. Entonces, ¿qué tenemos que sentir? Sentir las costillas, no mucho, pero tampoco sentir que hay una capa gruesa que nos separa de las costillas, ¿sí? Tenemos que sentirlas suavemente, lo mismo con la columna. Eso sería una condición corporal correcta, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mantener, e ir regulando esos requerimientos, temporada alta, temporada baja. No podemos lograr que baje ni que aumente de peso. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, y volvemos a hacer hincapié en el cuidado de todo lo que es el sistema digestivo, es en el caso de que se hagan cambios en la alimentación, ¿sí? Por más que mantengamos en la misma marca, siempre tenemos que hacer un cambio gradual, insisto, para cuidar todo el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, la forma ideal de hacerlo es en un lapso de 7 días, es lo que más se usa. Puede haber perros más sensibles que por ahí requieren más días para hacer la transición. ¿Cómo se hace? El primer día damos 1/4 del alimento nuevo, 3/4 del alimento original, ¿sí? Y esto lo hacemos 2 días. Día 3 y 4 hacemos mitad y mitad. Día 5 y 6 hacemos 3/4 del nuevo, 1/4 del original. Y a partir del día 7, si no tuvimos problema, podemos mantener con la alimentación nueva, la que hicimos la transición. Clave, chicos. Esto lo dejé para el final, pero menos importante, es lo más común incluso, es el tema de los extras, ¿sí? Solamente voy a repetir que se guarden a fuego esta regla de oro. De toda la alimentación, de todo lo que van a consumir en el día, el 90% tiene que ser su alimentación, ¿sí? Y no más del 10% tiene que ser extra. Y digo más, de estos extras es importantísimo también que sean saludables, ¿sí? Que sean snacks saludables, que no afecten ese balance nutricional que estamos generando a través de una alimentación adecuada para nuestro perro con el tipo de actividad que tiene, ¿sí? Importantísimo, regla de oro. Y de mi lado, por ahora, no tengo nada más. No sé si quieren hacer algunas preguntas. No sé cómo estamos con eso. Muchas gracias por el tiempo. Sí, Berenice, hay algunas preguntitas, así que ahora de a poquito las vamos a ir volcando sobre la mesa. Una de las primeras preguntas que surge es
¿Por qué está tan criticado el uso de subproductos de harina o y si Eukanúa lo posee así? Esa es una de las preguntas. Mira, esto tiene mucho que ver con ese momento que hablamos de ingredientes versus nutrientes, ¿sí? No hay malas palabras, hay diferencias de calidad, ¿sí? Yo voy a hablar de lo que conozco, que es Eukanúa. Eukanúa, como, no sé si tenía el caso, pero ahí no es nutrición, pero bueno, ya que está, si quieren, no tengo problema en dar esta respuesta. ¿Sí? Eukanúa usa una harina de subproducto de pollo, ¿sí? Pero es una harina de subproducto de pollo que tiene una altísima calidad y una altísima digestibilidad. Cuando en la foto de ingredientes te dice harina subproducto de pollo, hay un montón de harina subproducto de pollo. La macana es que como solo hay que escribir ingredientes, es imposible detectar la calidad de esa harina de subproducto de pollo. Yo puedo hablar de Eukanúa, que es una harina de altísima calidad, de altísima digestibilidad, de hecho tiene un proceso en planta que se hace, que el resultado de ese proceso es que una harina tipo que es azúcar impalpable, que aumenta muchísimo la digestibilidad y hace que las raciones sean más pequeñas, acompañando todo esto que hablamos hoy, ¿sí? Pero bueno, sí entiendo que hay muchos productos que se harina su producto de pollo, pero porque hablamos de ingredientes. Y bien dijimos que el ingrediente es simplemente el camino, la forma que tiene de incorporar nutrientes a una dieta. Lo que importa y lo que al fin y al cabo va a ser efecto, positivo o negativo, ¿sí? Si no es de calidad, en el organismo es la calidad del nutriente, ¿sí? Eso es lo importante. No sé si respondí a la pregunta. Excelente. Por eso excelente. no hay que engañarse mucho con el famoso harina subproducto de pollo, porque es muy amplia. A ver, para dar un ejemplo muy burdo, pues tenemos la harina subproducto de pollo de vísceras, que es el origen de la harina subproducto de pollo que usa Eukanúa para sus productos, y también tenemos harina subproducto de pollo de pico y patas, que en verdad el valor biológico es altísimo. La macana es que de digestibilidad es un 0. Entonces, así como entró, salió, si no se pudo asimilar absolutamente nada. Ahí es donde está esa gran diferencia. ¿Sí? Perfecto, la pregunta de Clara está respondida. Vamos a una pregunta de Claudia que dice, ¿qué cantidad de deposiciones es normal en un perro adulto? Y es biología. En verdad, lo del libro, si querés que te responda así, es come, hace sus necesidades. ¿Sí? Entonces va a depender un poco de la cantidad de veces que coma. Pero tienen que ver las rutinas, tienen que ver si hay extras, hay muchos factores que pueden hacer que eso varíe, pero si me lo decís de libro, si te tengo que dar una respuesta sobre eso, te tengo que decir esto. En general, la misma fisiología del animal hace una vez que coma, pasen 20, 30 minutos y van de cuerpo. Por eso, de hecho, hay veces, esto no tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Pero cuando se quiere entrenar un cachorro, donde quieren que haga sus necesidades, es una vez que come, al ratito tenés que llevarlo a donde querés que haga sus deposiciones, porque sabés que va a venir, ¿sí? El cachorrito es más virgen en eso y responde la parte fisiológica de manera perfecta. Por ahí el adulto ya tiene costumbres incorporadas, entonces por ahí se cambia esa parte, pero de libro es así, pero obviamente existen las variaciones individuales. Estás muteado, Balta, no te escucho. En la experiencia nuestra en perros de deporte, lo que sí notamos es que aumentan las deposiciones, por esto que vos explicabas de que el aparato digestivo está hiperestimulado. Entonces, es muy común, en plena competencia, que el perro le agarre ganas de ir de cuerpo, como dice mi abuela. Así que una de las cosas más difíciles de manejar para nosotros es eso, porque perdés por lo menos 20 segundos o más. Es un montón. Porque en esto de que el vínculo y todo, que hay que esperarlo, ¿viste? Y totalmente. Te mira como diciendo, no vas a interrumpirlo en ese momento, por favor. Exacto. Entonces, bueno, es una de las cosas que más tenemos que trabajar. Claro, pero bueno, es cuestión de entrenamiento. Pero sí notamos que los perros de deporte como que es más frecuente el tema de las deposiciones. Es que tiene que ver con esto que repasamos hoy. Aumenta, por este tema de que aumenta
se estimula el sistema simpático, baja el parasimpático, aumenta la motilidad natural. Por eso es que hacemos mucho hincapié en los cómo alimentarlo. Por eso esa insistencia en darle mínimo 3 horas antes, ¿sí? Para que tenga en sangre la cantidad de esas fuentes de energía que va a necesitar en el momento de tener esa actividad. Pero en lo posible que todo el sistema digestivo ya esté lo más vacío posible. Obviamente hay una variación individual, que eso ustedes solos son los que más van a conocer a su propio perro. Pero en la teoría, si se quiere, eso es lo ideal. Tratar de alimentarlo lo antes posible para que llegue al momento de actividad con esas fuentes de energía disponibles, pero con ese vaciado gástrico e intestinal, mejor todavía, si no les hace perder esos 20 segundos valiosos. Bueno, relacionado con esto, Cristian nos pregunta, con respecto a la rutina de alimentación, que creo que vos lo explicaste, ¿cuántas veces al día y en qué momento tendría que ser la rutina de alimentación sabiendo que el perro va a entrenar? Creo que eso ya lo dijiste. Sí, un poco lo dije, pero está bueno, porque en verdad yo lo que hice fue medio como lo global. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el plan de alimentación para nuestro perro? Porque en verdad lo que tenemos que hacer es eso, es pensar nosotros cuál es el plan ideal para nuestro perro según a qué hora nos levantamos nosotros, según a qué hora vamos a hacer la actividad. Hay muchas variaciones individuales, como siempre digo, ¿sí? Pero la clave es esto, previa a la alimentación, 3 horas antes, es dar esta alimentación. De hecho, si querés algo más práctico, me ha pasado también de asesorar a otra compañera de Canicross, que me decía, yo salgo a las 7 de la mañana a correr, ¿cómo hago? Entonces lo que hacía era, a última hora, le daba la ración. Por ahí una ración mayor, para que por ahí al momento de la mañana, porque si te levantas a las 7 de la mañana, es muy difícil dárselo 3 horas antes, ¿sí? Entonces, le daba a última hora, ¿sí? Para que a la mañana siguiente tenga toda esa fuente de energía disponible para que pueda rendir correctamente en ese momento de entrenamiento, ¿sí? Pero con un tiempo suficiente como para que el perro, antes de empezar la actividad, pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y de esa manera, de alguna manera, vaciar todo lo que es ese llenado gástrico. Ese es un ejemplo claro de cómo tenemos que hacer cada uno, de encontrar cuál sería el plan de alimentación ideal para nuestro perro. Además es biología, todos no responden igual. Entonces la clave es eso, entender por ahí con el médico, con el veterinario de cabecera, que siempre recomendamos que tienen que tener un médico de cabecera, es tratar de generar un plan de alimentación óptimo, pero para cada perro, según la rutina que va a tener. Bueno, y Claudia nos vuelve a preguntar, ¿qué pasa con los perros que se autoadministran su comida? ¿Le respondes vos o le respondo yo? No deberían autorregularse. Justamente si son perros que tienen este nivel de actividad, es algo que tenemos que aprender. A ver, si digo manejar nosotros, queda raro. No es manejar nosotros, es manejárselo de la mejor manera posible, para que el perro rinda de mejor manera posible, y como dijimos en un principio de la charla, para favorecer la salud y la calidad de vida, porque si sale a hacer ejercicio con el estómago lleno, el intestino lleno, no va a rendir de manera correcta, no va a rendir su máximo potencial, e incluso es muy probable que hasta esté incómodo. No sé si alguno de ustedes, bueno, si todos hacen deporte, corren, pero ustedes se comen un bruto asado antes de salir a correr. No, estás pesado, no rendís igual, no corres, es incómodo. A ellos les pasa lo mismo. Entonces, si vos haces que el solo se regule, no podés asegurarte que al momento de la actividad tenga el sistema digestivo lo más vacío posible, que tenga la cantidad de energía en sangre disponible para favorecer el rendimiento en el momento de generar la actividad. Así que tiene que ver con eso, no por un tema de dominio y que yo hago lo que quiero con mi perro, en absoluto. Tiene que ver con generar una rutina también a su sistema digestivo para que no sufra al momento de tener ese tipo de actividad. Bien, Paula nos pregunta, ¿qué opinás de la adición de frutas, verduras y aportes de aceites adicionales, como de pescado, de coco, para hacer la alimentación más natural? Cada uno, insisto, con su médico de cabecera, puede planear la alimentación que crea más correcta para su perro. Yo no me gusta meterme en eso. Yo lo que conozco, obviamente, es Eukanuba, que para este tipo de perros es el Premium Performance, que en verdad no necesita adicionarle nada, porque como bien todo lo que estoy hablando ahora,
el Premium Performance cubre con todas esas necesidades que estuvimos hablando. Pero más allá de eso, saliendo por ahí de lo que son los aceites y eso que por ahí es lo que sí más desbalancearía la dieta, por lo menos la que yo conozco, o por lo menos tengo más conocimiento, si hablo de las frutas y verduras, y entran dentro de lo que hablamos de snack. Si no es más del 10% que se le aporta en el día, no pasa nada. Y eso es lo que hacía referencia por ahí con los snacks saludables. Prefiero que le des eso a uno de los que se venden en pet shop, que vienen con colorantes y con otras cosas que no suman en absoluto a la dieta, ¿sí? Entonces se usan como snack, no desbalanceamos nada, es algo saludable, y nos sacamos las ganas de darle un snack, ¿sí? Pero en lo que es aceites y eso, por ejemplo, la dieta que recomiendo yo, que insisto, es la Premium Performance, no necesita nada extra, pero por eso es mi punto de vista. No necesariamente tiene que ser el tuyo ni de tu médico de cabecera, así que yo siempre recomiendo que en esos casos particulares, vos sos la que mejor conoce bueno, ahora estoy hablando con Claudia, era, ¿no? La que más conoce al perro, no, es una cuestión... Paula, bueno. Entonces, en ese caso, lo dejo a tu criterio. No lo dejo a tu criterio, pero es algo más individual. Te engancho una pregunta mía acá. Sí. Con respecto al desbalanceo de la dieta, cuando se aplican los adicionales, ¿vos qué considerás que es más perjudicial como suplemento, entre comillas, agregarle más proteínas, porque por ejemplo le puedo agregar carne a la dieta, agregarle más hidratos de carbono, como por ejemplo frutas, como por ejemplo cereales, o agregarle grasas? O sea, ¿qué sería más perjudicial, más desbalanceante para esta ración de alimento que vos propones? Saliendo dentro de ese 10%. Sí. No dentro de ese 10%. No, dentro de ese 10%. Si es dentro de ese 10%, te digo ninguno, o todos, ¿sí? Ninguno claro. En particular. Depende del ejercicio que hagas. Si sabemos que el rendimiento es máximo, y por ahí es que todo se utilizaría. ¿Me explico? Entonces, si es dentro de ese 10%, yo creo que estamos bien. Insisto, más si son snacks de calidad, como estamos diciendo, si es una fruta, si es algo de ese estilo, si es un pedazo de carne, insisto, y no es algo comprado en un pet shop. En ese caso, no me arriesgaría a decirte ninguno en particular, ¿sí? Insisto, y repito, mientras se mantengan en ese 10%, ¿sí? Es lo que la regla de oro te deja aportar a esa ingesta diaria. Así que creo que la respuesta es esa. Bueno, perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿Es recomendable asignarle una cucharada de aceite de oliva a la comida? Creo que se responde igual con lo anterior, ¿no? Tenemos que ver con eso, tal cual. Porque además una cucharada de oliva, ¿a qué perro? ¿De qué tamaño? Claro. Hay un montón de factores que pueden influenciar en esa respuesta. Varía muchísimo. Así que por eso en el caso de querer, se puede consultar con el médico de cabecera o con el veterinario de cabecera para que vea ese perro de manera individual, a ver si le hace bien o mal. Insisto, yo hablo desde la teoría, puedo asesorarte un poco mejor si conozco el perro, si conozco la situación, si conozco un poco su ambiente, etcétera, etcétera. Así en el aire no claro. Me animaría a ver sí, es difícil. Bueno, yo les cuento una cosa nuestra, que a Groucho es fanático del zucchini. Entonces me voy en la mochila, cuando vamos a entrenar, me voy con zucchini en la mochila, y cuando terminamos de entrenar, le doy un zucchini de más o menos, no sé, tendrá 15 centímetros, 20, y no más de eso. Entonces ahora voy a tener que empezar a calcular si estoy dentro del 10% o no. Dentro del 10%. Pero Groucho es enorme, yo creo que estás bien. Es enorme, pero además tiene mucho contenido de agua. Vos sabés que me mira como diciendo, bueno, ese Falta. momento Falta está bueno. Claro, está bueno el tema de la fruta y la verdura, por ahí, o dentro de este 10%, utilizarlo como motivación también. O sea, entra dentro de lo que es la motivación. Descubrir qué es lo que le gusta al perro, dentro de lo que le hace bien también, ¿no? Porque también le puede llegar a gustar la grasa del pollo
y sabemos que no le va a hacer bien. Pero dentro de lo que son saludables, o los snacks, tratar de descubrir eso está bueno, y utilizar esos adicionales como forma de motivación extrínseca. Hay una pregunta, sí, hay una pregunta de Ever. Ever nos dice: tengo una pregunta con respecto a la cantidad de alimento para darle a un perro deportivo. En nuestro caso, Benji está comiendo el doble de lo recomendado por el alimento Performance. Al tacto está entre un perro delgado, pero está en el peso ideal de 23.4 kilos. ¿Cómo saber si la cantidad de alimento es el ideal? Te lo está diciendo el propio perro. Con ese score corporal, si se mantiene así ideal como me estás diciendo, a ver, a veces, bueno, hago una aclaración por ahí más de producto. Lo que es Premium Performance, por ahí lo que es la tabla de ración, es súper conservadora, ¿sí? Justamente al ser un alimento hipercalórico, hay mucho riesgo de que se use de la manera incorrecta y generar el sobrepeso, ¿sí? Entonces, en el caso de Benji, que sabemos que tiene un nivel de actividad altísimo, y el requerimiento que tiene es altísimo, y realmente lo gasta, que eso, la respuesta está en que vos me estás diciendo que su score corporal es ideal. Eso que le estás dando está bien. Distinto es en el momento de por ahí que salgas de la temporada alta y empiece a bajar la cantidad o la carga de entrenamiento o la carga de actividad. Y ahí sí probablemente tengamos que reajustar esa ración para acomodarla al nuevo nivel de actividad, ¿sí? Esto es un día a día, tenemos que ir chequeándolo todos los días, ¿sí? Pero si vos me decís, es lo que hablamos hoy cuando hablamos de parte de la alimentación, cuando hicimos referencia a lo que es el score corporal. Eso es lo que nos va a decir si el perro está alimentado correctamente o no. El score corporal es uno de los puntos que el perro nos habla solo, ¿sí? En cuanto a eso. Así que por más que sea el doble y te asuste y piense que le estés dando de más, es porque los requerimientos energéticos de Benji así lo ameritan. Pero si no está aumentando de peso, es que está bien. Cuando veas que esta grasita que está acá en costillas, cada vez empezás a sentir menos las costillas, y ese es un llamado de atención para decir, tenemos que reajustar la ración, vamos a bajar un poquito, que eventualmente cuando termine la temporada, obviamente eso va a suceder, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Lo que nos suele pasar en la experiencia, teniendo, digamos, tantos perros alumnos, nos suele pasar que los perros que vienen de estar de manera sedentaria y empiezan a hacer actividad física, al igual que las personas, tienen una baja abrupta en la condición corporal. O sea, te pasan de un 3, no te pasan a un 2, te pasan a un 1 directo, entonces la gente se asusta. Sí, sí, pero bueno, entendido. Nosotros, claro, ahí es cuando uno tiene que empezar a ajustar el tema de las raciones, la forma, que decías vos, no es cuánto darle, sino cómo darle y de qué calidad. Suele pasar a un score 1 y ese score 1 la gente se asusta. Entonces, bueno, es paciencia y tratar de empezar a conocer cuál es la demanda energética y si la estamos cubriendo o no. Es preferible pasarnos un poquito porque son perros que hacen mucho deporte. Claro, entonces es más fácil reajustar, tal cual. Que esté flaco, que en este caso es más difícil recuperarlos, digamos. No se asusten, se puede, pero por el aumento de demanda, a veces es como hay que darle mucho, y bueno, por ahí se ve más lento, pero no, se puede, y es esperable, y es entendible, y sé qué pasa, nos pasa a nosotros humanos a veces, así que es recontra esperable, pero es eso, es cuestión de pensar un poquito más, darle un poquito más de importancia a ese, no solamente, como dijimos en un principio, al qué, sino al cómo, al cuándo, ¿sí? Son muchas preguntas que tienen la misma importancia cuando hablamos de la nutrición de nuestro perro de deporte. Una pregunta más, dice, tengo un cachorro de 7 meses, y le compro orejas para que se entretenga. ¿Le hace mal? Y siempre está en la cantidad. Ahí mantenemos el 90-10. Siempre está en la cantidad. No sé qué tipo de cachorro es, si es de los que se la das y en 5 minutos desapareció, o es el que la das, le dura todo el día, o es el que se la das y le dura una semana. No sé qué tipo de cachorro es, pero eso cuenta, si es que se lo come, cuenta como snack. Así que volvemos a ese porcentaje. Si no es más del 10% de su ración diaria,
si a él no le cae mal y no le produce nada referente a lo que es el sistema digestivo, si no es más del 10%, estamos, ¿sí? Pero como decimos siempre, no superar ese 10%. Más un cachorro en etapa de crecimiento, que los requerimientos, salimos por un perro de actividad, los requerimientos que tiene un cachorro en crecimiento también son muy específicos y que hay que atender para hacer un correcto desarrollo de ese perro, y por eso es que capaz que es más importante mantener ese balance de nutrientes correspondiente, para acompañar ese desarrollo lo mejor posible. Pensemos, todo lo que hacemos en etapa de crecimiento va a impactar en el perro adulto y obviamente inevitablemente en geronte para toda la vida. Así que es fundamental. Hay algo que nosotros siempre explicamos a nivel nutricional cuando es un perro deportivo, y es que siempre tenemos que concientizar realmente si el nutriente que va a recibir o el alimento, hablemos de alimento, no nos vayamos tan fino, si suma o no suma para lo que estamos haciendo. Y eso lo traspolamos del ser humano. La realidad es que si estás en un nivel competitivo, deportivo, bueno, no te vas a comer 5 alfajores porque realmente no vas a rendir. Te podés comer uno, te podés comerte un asado. El tema es cuánto, o sea, la cantidad en lo que respecta a estos adicionales, extras, ¿sí? Claro, adicionales que son re comunes, y muchas veces tiramos por la borda todo lo que le estamos dando bueno de nutrientes con el exceso de adicionales. Exactamente. Bien. Nadie preguntó nada con respecto al agua. Yo te voy a hacer una pregunta. Vale. Por ejemplo, un perro que hace deporte, digamos que hace, suponete, no sé, 3 veces por semana, hace una actividad deportiva de, no sé, 1 hora por día, y hablemos en un contexto de temperatura, ahora, como el actual, no el de hoy, que es excepcional, pero sí de unos entre 10 y 15 grados, 12 grados. ¿Cuánta agua debería tomar ese perro por día, más o menos? Ahora me olvidé la fórmula, pero creo que se necesitaba como mantenimiento del 60 mililitros por kilo por día. Sí. Entonces hay que ver el perro y hacer el la peso, cuenta, básicamente. exacto. Claro, por el peso, y eso es lo que correspondería por día. A mantenimiento. Pero obviamente, de mantenimiento, exactamente, okay. A eso iba. Obviamente depende después de los factores, como siempre decimos, que pueden influir en eso. Obviamente, si aumentamos la temperatura, obviamente debería ser más que eso, pero yo creo que partiendo de eso como base, siempre va a depender un poquito de la misma sed del perro. El claro. perro no está tan condicionado por ahí con nosotros. O sea, a mí me cuesta muchísimo tomar agua, pero es una mala costumbre aprendida mía. En los perros es más instintivo, es un hábito. Los perros es más instintivo. Así que por ahí asegurarnos que tener esa cuenta como en mente, como para asegurarnos de que por lo menos lo mínimo lo tiene, la de mantenimiento lo tiene, pero creo que el perro en ese sentido se regula bastante. Sí, por ahí nosotros tener en cuenta y cuidar cuándo tiene esas ingestas de agua, ¿sí? Para así ayudar a mantener ese equilibrio hídrico, que sea una buena hidratación previa para el ejercicio y posteriormente para recuperar todo lo que se perdió. ¿Y está bien estimularlo hidratando el alimento balanceado? ¿Se puede hidratar el alimento balanceado? Ese es otro de los puntos que se puede hacer. Sí, es una forma que se usa, que es súper válida, de ayudar a cumplir con ese equilibrio hídrico, con esa ingesta de agua a través de la alimentación. Además va a tener como plus, si se quiere, más si por ahí el alimento no es para ir mojar el que tenemos, sino si le damos de hecho un alimento húmedo, sabemos que el 80% contiene agua, así que es un montón ese componente hídrico que le estamos dando, y además, si queremos jugar a darle algo más palatable, si se quiere, sabemos que al estar húmedo, se hace más volátil el tema del aroma. ¿Sí? Recordemos que la palatabilidad, no hablo de gusto porque ellos no sienten el gusto como nosotros. Ellos, la atracción que tienen sobre un alimento viene a través de la palatabilidad. Que los sentidos que más intervienen en esto es lo que es el olfato, obviamente, ya lo repasamos, y el
la textura. Entonces, todo lo que es alimento húmedo, al tener este componente de agua, es mucho más volátil, es mucho más fuerte el aroma, entonces la atracción es mucho más fuerte, por eso es mucho más palatable. Entonces, si además queremos darle eso más rico, si se quiere, esta es una forma por ahí de poder aportarlo sin desbalancear la dieta y encima estar aportando agua. Bien, perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Les dejamos el enlace ahí en el chat de la encuesta del módulo. Y recuerden que aumentan las chances en cada encuesta que responden de tener premios. Así que a llenar las encuestas de todos los módulos. Es. Yo envié a ver cuánto me escucharon. Exacto. Bueno, yo envié por mail a la mayoría de los inscriptos. Si a alguno no le llegó, me avisa, por favor. Fíjense en el correo de spam, porque a muchos les llegó como spam. Los dos links del módulo 1 y el módulo 2 lo tienen ahí disponible. Así que fíjense y cualquier cosa me avisan, llenen la encuesta. Y la verdad, un placer, Berenice, escucharte. Podríamos estar hablando, no sé, hasta las 3 de la mañana. Pero igual que me pasó con Diego, porque esto da para mucho, ojalá que el año que viene podamos repetirlo y un poco más específico sobre temas más particulares. Pero bueno, gracias a Eukanuba también por el apoyo. Esto no es fácil, sabemos todos que no es fácil. Y nada, suma muchísimo, como el agua. Ni hablar. Así es, esencial como el agua. Bueno, y gracias a todos por estar y por participar. Muchas gracias a Balta por obviamente el espacio y por dejarnos participar, y a todos ustedes por haberse tomado este rato y escucharnos, y bueno, espero que haya sido un momento de aprendizaje para cuidar mejor a nuestros perros. Bueno, gracias, Bere. El jueves vamos a estar con la disertación de genética. Los quiero a todos ahí porque va a ser la última, vamos a hacer el sorteo de todo lo que se van a ganar. Y piensen la genética como algo, lo vamos a hacer muy del llano, no muy a nivel muy profundo, así que no se asusten, pero sí queremos hablar un poco de las líneas deportivas, lo que se viene en Argentina para los próximos años, a partir de nuestros perros, no trayendo perros de otro lado, sino de nuestros perros, que tanto se lo merecen, ¿no? los perros que más queremos. Así que, bueno, nos vemos el jueves, chicos. Muchas gracias. Gracias, Bere. Gracias, Balta. Nos vemos.